que bienvenidos, cuando queráis, podéis empezar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y no sabía si de hacer como típico, que empezaba diciendo ñoras, ñores, pero como no somos típico, vamos Todo se puede a saludar a Fernando Romera Galán, que es nuestro protagonista de hoy, y a presentarle no solamente a él, sino también a La lógica del árbol que regó a las aves, que es su último libro de poemas. Para saber un poco sobre su vida, yo creo que lo mejor es que os lea la reseña biográfica que figura en la solapa de su libro. Dice que nació en Ávila en 1967. Realmente todo el mundo es más joven que yo. Eso nos pasa a todos. Es escritor y profesor universitario. Se doctoró en teoría de la literatura con una tesis sobre autobiografía y espacio urbano, y ejerce como profesor en la Universidad de Castilla en Ávila. Y es decano de su Facultad de Humanidades. Señor decano. Es autor de varios libros de poemas, como Profanación del agua, Premio Joaquín Benito de Lucas de poesía, Marte melancólico y 40 poemas. Traductor de poesía francesa, ha vertido al español, entre otras, la obra del poeta francés Philippe Jacotet. Autor de varias monografías sobre literatura, como El devenir del yo y otras fantasías, y colabora habitualmente en medios de comunicación con columnas de opinión. Perdón, en su faceta de investigador de la literatura ha publicado numerosos artículos en revistas de las principales universidades españolas y ha colaborado en otras tantas colectivas sobre literatura y lingüística. Ha pronunciado conferencias para importantes instituciones y universidades en Missouri, Oxford o California. Ha sido incluido en varias antologías de poesía. Pues de nuevo, buenas tardes, Fernando Romera Galán. Muchas gracias. Ya hemos visto su trayectoria profesional, pero yo quería decir que además de poeta y de profesor, Fernando es algo más que poeta y profesor, es un intelectual. En otra ocasión aquí ya dijimos una vez que lo vamos a volver a comprobar hoy, que la poesía es una actividad intelectual. Hoy lo vamos a volver a comprobar con la obra de Fernando y su libro La lógica del árbol que avergó a las aves. Y es que para empezar, establecer la lógica de algo ya es una labor intelectual. Ya es una labor intelectual. Y la dedicatoria que me hizo en mi ejemplar dice que es un pequeño libro sobre pequeñas cosas. Yo creo que eso es un acto de modestia. No creo que sea enteramente cierto que son cosas pequeñas. No es en apariencia, porque nos está llevando a lo cotidiano, las cosas grandes. Nos lleva cosas grandes a lo cotidiano. Y he olvidado preguntarte antes, hablando de dedicatorias, las dedicatorias a los que dedicas el libro, en los cuales está González Iglesias, David, etc. ¿Tú crees que se puede hablar de una nueva, no sé si escuela, pero grupo poético de Salamanca o de Castilla, en vuestro caso? Yo creo que Castilla sí. Martínez Rivas también lo dedicas. Sí. Juan también entraría un poco, aunque es más narrador, pero yo creo que sí. Que hay una... a mí me cuesta mucho hablar de voces, de identidades. Yo estudio la autobiografía mucho. Hablar de identidad me da un miedo pavoroso. Se meten unos berenjenales tremendos. Pero sí, hay una perspectiva común en cierto grupo de poetas castellanos. Hace poco José Luis Puerto hacía una reseña de este libro en una columna en la que va desgranando cierto tipo de poetas, y hablaba de este libro y hablaba de los espirituales. Yo creo que a mí me da mucho miedo eso, ahora explicaré por qué, pero sí que José Luis intenta, igual que Fermín, Herrero y algunos otros, han intentado desgranar qué hay en la poesía de Castilla y León de particular. Y yo sí que creo que hay una cierta comunidad poética en Castilla, más que ni una voz, porque no creo que todos somos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, y en poesía ir buscando grupos es muy peligroso. Sí, lo sé. Muy peligroso. Sí. Termina saliendo churras con merinas. Pero como paraos ahí en el paraguas de Juan Antonio. Sí, pero es verdad que Juan Antonio ha aglutinado muchas cosas. Juan Antonio González Iglesias, para mí, es
yo creo que es el gran poeta de nuestro tiempo en España, pero no tengo ni la más mínima duda. Juan Antonio es el que ha sabido dar con una clave de la poesía actual y ha incorporado muchas cosas que iban cada uno a por su lado. Había unos ciertos poetas muy clásicos, yo me quiero incluir en ellos, no porque sean muy importantes, sino porque juntarse con cierta gente importante pues facilita mucho las cosas. Y Juan Antonio es un gran poeta clásico, sabe mucho de poesía clásica, como posiblemente nadie en este país, desde su cátedra de filología en la USAL. Pero supo recoger también parte de esa época de la poesía de la experiencia y de la poesía de Cernuda, de Jaime Gil de Viedma, etcétera, etcétera. Incorporar ciertas corrientes espirituales. Yo hablando con él, además de este libro, de la lógica, decía, no, pero es que has sabido congregar dos cosas muy claras, son la belleza y el bien. Yo creo que eso me lo decía porque es parte de su propia poesía, es decir, hay un ingrediente muy intelectual, muy clásico, muy contemporáneo, pero también muy espiritual en la poesía de Juan Antonio. Y yo creo que eso es una clave que está un poco detrás de todos los que escribimos, de buena parte de los que escribimos aquí en Castilla. De Castilla. Fermín es el de Soria. Fermín, el de Soria. Soria que vive en Valladolid, sí. Sí. Bueno, Pues Fermín yo creo está un poco también en esa línea, sí, yo creo que sí. y creo que somos unos cuantos, somos un puñado, iba a decir un puñadito, a ver, Tomás Sánchez Santiago, que acaba de ser el premio Castilla de Letras, yo creo que Tomás también es clarísimamente un seguidor de esa profundidad que está también en Juan Antonio, y que yo creo que todos vivimos un poco de ello. No hace mucho me trajiste la poesía completa de Juan Antonio. Sí. Fernando, has tardado 14 años en volver a la poesía, o mejor, más que volver, en volver a publicar. ¿Qué te ha tenido tan ocupado todos estos 14 años? Bueno, es que pasan muchas cosas en 14, 15 años, pero yo creo que... Hablo en tema del aspecto literario, sí, no literarios. en tu decanato, que imagino que... Eso lleva mucho tiempo, pero no priva de nada. No va por ahí. Sí que pasan muchas cosas poéticas. Yo, el anterior libro, que es 40 poemas, y no tenía título, y no lo tenía muy a propósito, eran 40 poemas, pero fue un libro que venía de un intento de cambio en mi poesía que pasa cuando tienes pues 30 y pico años, no sabes si tu línea es esa, yo creo que es una crisis de edad, como la crisis de los 40, debió ser algo parecido, más o menos por esa época fue. Y es la idea de, ya no sé si mi voz es la de Profanación o es la de otros libros, o ya soy otro. Y en 40 poemas yo indagaba otras líneas, y creo que fue por eso que 40 poemas es un libro que se sale un poco de lo que yo he hecho siempre. Pero estoy muy contento de él, porque era un libro mucho más cercano, lingüísticamente hablando, era más coloquial, tenía una proyección más mundana, menos espiritual. Era un libro que buscaba otras cosas, y buscaba, pues yo recuerdo ahora pues un poema que hablaba de no me lo sé, no me sé ningún poema mío de memoria, gracias a Dios, pues sería pesado, ¿no? Mi poema de memoria sería una cosa terrorífica. Me sé los de otros, pero no los míos. Pero sí me acuerdo un poema que se llamaba Fast Food, que hablaba sobre una persona que está comiendo en un McDonald's y que ve lo que hay alrededor y ve unos niños malcriados que le piden al padre que bueno, le falta mostaza. Recuerdo una escena, además, unas niñas que estaban riendo eso de todo el mundo, y decía, pues es que vivimos un mundo como los pájaros, y hasta tal punto es así que nadie se preocupa por darnos de comer. Entonces, yo buscaba busqué más en lo cotidiano, en temas más del día a día. Eso no lo he dejado nunca, pero creo que sirvió para hacer un cierto cambio de rumbo desde Profanación del Agua, y creo que eso vino muy bien. Pero claro, desde que eso surge y tú tienes la idea de que quieres hacer algo nuevo con tu lírica, hasta que realmente te sale, pasa mucho tiempo. Entonces, yo no soy un poeta de los que dice, tengo que sacar un libro.
ya tengo poemas para sacar libros. No, yo no puedo hacer eso. Poemas he tenido para sacar este y otros 15 posiblemente. Todos los he destruido. No queda nada, no hay restos por ninguna parte. Y lo que quedó de esos 14 años fue la lógica. Pero es un libro que, claro, lleva haciéndose posiblemente casi esos 14 años. Ya previsto hablar de esto al final, pero bueno, no pasa nada. Es lo que tiene esto. No pasa nada. Bueno, os puedo decir que el libro está dividido en 4 partes, identificadas cada una tan solo por unos números, 1, 2, 3 y 4. No hay ninguna pista más. Fernando no nos da ninguna pista sobre la lógica de esa división. Bien, ese va a ser nuestro trabajo como lectores, descubrir esa lógica a través de la lectura. ¿Por qué? Porque además observamos que hay temas distintos en cada parte. O sea, no trata todos los temas, tal vez por eso esté dividido. Y bueno, antes de entrar a analizar cada una de las 4 partes, he de decir que todo el libro tiene una construcción muy sólida, muy madura. Tiene una redacción poética con un componente, como te estaba diciendo, muy personal, ¿no? Porque él es muy meticuloso en la redacción, en su trabajo, y no solamente en la parte formal, sino también en la formación de la arquitectura de su significación intelectual de cada uno de los poemas. Es decir, que está con un trabajo, tal vez por eso se ha demorado 14 años en volver de mucho detalle. Y en otra ocasión aquí dijimos que Faulkner, el novelista, había querido ser poeta y como no lo consiguió, dice que los novelistas luego quieren escribir relatos cortos, que es la siguiente disciplina más exigente después de la poesía que acaba en la novela. Entonces vemos la exigencia en la creación de la novela, y tratando es aquí, digamos, como un tejedor de poemas, ¿no? En lugar de tejer minuciosamente bodoques y bordados, teje poemas, o como el estilo de la pintura del preciosismo, ¿no? Es decir, de Fortuny con esa técnica. Y como ejemplo así, pues no he buscado mucho, pero vamos a ver una creación que se llama Mester de vida, para poner un ejemplo de esa redacción. El cielo es seda esta mañana. Aves escriben un mensaje en otra lengua y otra caligrafía en ese lienzo. Como hojas volanderas, la palabra es un truco esta mañana, prestidigitación y encantamiento. Trato de perseguir su vuelo con el lápiz de la memoria y sigo con el dedo los morfemas del viento. El silabeo traducido a mi idioma por los pájaros. La muerte es solo un signo hasta que llega, dicen, en su ideograma. Luego emigran. Y es que en esta primera parte vemos que se repiten palabras como aves, flores, las flores con una metáfora que está muy bien como la rosa humana, el amor también con otra metáfora como la pintura de Leonardo, sueños que crean palabras, los propios sueños están creando palabras nuevas. Y hay un verso que dice, que lo resume, que lo puro es sencillo y lo sencillo delicado, pero no dice pequeño, no dice de las pequeñas cosas, y lo delicado pues es grande. ¿Cuál es la significación de todo esto? A ver, sin romper la idea de la clave de las 4 partes, que la tiene y va acertado por lo que tú dices. A ver, yo quise estructurar, en este poema hay mucha imaginería. Hay aves, se habla de un árbol, Sí, sobre todo la primera parte. Y hay música. También. Y estas 4 partes yo las quería, cuando monté la estructura del libro, quería montar una estructura musical, o casi musical, al estilo de una sonata clásica. Quería que la segunda parte fuese un adagio o algo parecido a un adagio, un adagietto o algo así. La primera parte un allegro, y creo que por ahí viene un poco los tiros. Es decir, la primera parte quería un ambiente más florido. Quería entrar por los temas que se tratan, entre otras cosas. Quería que se entrase contemplando el mundo. O sea, que hubiese una contemplación física de las cosas que tenemos alrededor, los pájaros, el cielo. Algo más tangible,
porque luego se va a entrar, en el resto del libro se entran en cuestiones mucho menos tangibles. El título, y es exactamente lo que has dicho cuando has comenzado a hablar de él. Parece que el libro habla de un árbol y de aves. No, el libro no habla ni de un árbol, habla de la lógica. O sea, a mí la importancia de este libro es hablar de la lógica y de la lógica poética. La poesía tiene una lógica, porque es lingüística. Yo tengo ahí un problema, pues tengo un problema grave, que soy teórico de la literatura y somos unos seres terroríficos, yo lo recuerdo. Pero en profanación también hay música. Sí, también la hay. También aparece. Sí. Los teóricos de la literatura somos unos petardos auténticos. Lo siento por mis compañeros que están diciendo que no, que verán. Bueno, sí lo somos. Pues somos un poco filósofos, pero no somos filósofos. Somos un poco lingüistas, pero no somos lingüistas. Estamos ahí en el mundo de la literatura, pero no tocamos mucho el tema de la historia, hablamos de cosas mucho más sesudas. Y entonces somos, en el mundo de la literatura, los teóricos somos gente un poco rara, las cosas como son. Y por eso descendemos también tanto a esto. Tampoco te pases, porque los de la economía también somos muy raritos y muy aburridos. Sí, también sois de letras. yo quería hablar de la lógica, porque la lógica es una cuestión lingüística. La poesía es lengua. Tú cuando usas el lenguaje lo usas de muchas maneras. Puedes hacer una novela y estás creando ficción porque la lengua es ficcional. Tú no necesitas tener el mundo delante para ver el mundo. Y en el momento que tú tienes el mundo simbolizado en la mente, tú puedes inventarte lo que quieras. Por lo tanto, la ficción es un producto. Suena muy mal esto de producto cuando hablas de literatura, pero lo es. Está producido por el lenguaje. Y la poesía es igual. La poesía es un producto lingüístico, solo que tratas de otras cosas y de otra manera. Es decir, tú utilizas el lenguaje de otra forma para hablar de cuestiones que lingüísticamente son muy difíciles de traer al lenguaje, a un coloquio. ¿Cómo hablo de la muerte? ¿Cómo hablo de la belleza? ¿Cómo hablo de no sé, de muchas cosas? ¿Cómo hablo de cómo se siente uno cuando el Madrid gana 3-0? Yo qué sé, estas cosas que como le pasan a la gente. Claro, entonces tú ves a la gente exaltada diciendo, y no saben qué decir, solo que su equipo ganó 3-0 y los ves que se saltan y saltan, ¿vale? Hay determinadas cuestiones que son muy difíciles de llevar al lenguaje. Pero por eso existe la poesía y por eso hay que buscarle una lógica. Vamos a seguir con el libro. En la parte segunda, sin embargo, nos encontramos con otros términos. O sea, avanza el libro y ya no tenemos los mismos términos que en la primera. Tenemos cuestiones poéticas diferentes. El amor, el paso del tiempo, el dolor por la muerte, que también es tiempo, como se afirma, un final de tiempo. Y todo eso ocurre en el espacio de la vida, como dices, y en la última palabra. Pero vamos, leyendo esto y estos temas, el paso del tiempo, el amor, la muerte, no me parecen ni cuestiones vacías ni cuestiones pequeñas. Entonces, ¿qué son? Sí lo son y no lo son. Cuando hablamos de... Esto es una cuestión también, una cuestión lingüística también, pero es una cuestión histórica en la lengua. Cuando hablamos de la muerte, hablamos del amor, hablamos de la belleza, tendemos a considerar los grandes temas de la literatura, pero nosotros no consideramos la muerte como tal en sí. Consideramos los hechos, los efectos, las consecuencias, cuando alguien muere, cuando alguien enferma, eso es lo que vemos, pero nosotros, cuando hablamos de la muerte en términos genéricos, es cuando estamos más despegados de ella. Es decir, cuando estás tomando unas copas, se te ha ido un poco y de repente empiezas a hablar de la muerte con un tono filosófico, pero eso no es. O sea, realmente las cosas de la muerte, las cosas de la belleza son temas pequeños. O sea, yo cuando hablo de la belleza, hablo de que voy un día por el parque, ya han florecido, venía por el parque, los prunos todos florecidos. Ya es primavera, qué bonito está esto, es que qué sol, Yo no estoy hablando de la belleza, estoy hablando de los prunos, del día de sol, estoy hablando de cosas muy pequeñas, no de los grandes temas trascendentes. Es decir, los pequeños temas nos llevan a la trascendencia, no al revés. Ya, esa es la lógica. Claro, esa es la lógica. Ahora, la lógica te dice que dentro de poco hay que acercarse al Jerte a verlo. Por ejemplo, a ver los cerezos. Claro, pero son los cerezos. Sí. La belleza es una cosa nuestra, es una cosa trascendente que hay en nosotros, pero que procede de esas cosas pequeñas que luego crecen.
Bien, llegamos a la tercera parte, que comienza con una revelación, ¿no? Con una manifestación o epifanía. Y esa manifestación, esa revelación resulta ser el camino que recorre, entiendo que el poeta buscando la lógica. Nos vamos encontrando en ese camino con otros temas nuevos. Nos encontramos con un centro huracanado en las horas, con el miedo en una biblioteca en la que se aparece el espíritu de las cosas breves otra vez. Pero también hay mucho en esta tercera parte de la noche, de la niebla escarchada, otra vez la noche, otra vez la cencellada. Y sin embargo, de repente hay un poema entre todos ellos que es más luminoso que los demás, y que contrasta. Se llama Ebriedad. Ando envuelto en un manto de luz, ando como la luz por todas partes, vuelta a un nudo entre los árboles que claman, por un nombre que nunca han pronunciado. Me proclaman las prímulas, las jaras, los narcisos de marzo, bajo nieve ya casi sublimada. Es él, dicen. Y los fresnos y los chopos y los sauces. Hay una luz enorme por los sotos, hay una luz enorme por los sotos. Les escucho mi nombre, gorriones lo pronuncian, los jilgueros lo cantan. O sea, de repente te quería preguntar si toda esta tercera parte refleja un cierto pesimismo por la vida o tal vez miedos, y de repente se introduce algo de luz. Esto, ¿cómo es? Es esa amalgama. A ver, la tercera parte tiene que ver más con lo trascendente. Entiéndase esto, se puede ser creyente o no, yo sí lo soy, pero entiendo que la trascendencia no es una cuestión únicamente de creer o no creer. Es decir, la trascendencia es aquello que supera al objeto, que no necesita del objeto para ser. Y hay cosas que son trascendentes en este mundo. El amor es trascendente. Se puede morir alguien y tú lo sigues queriendo. Tú te puedes... Yo acabo de pasar por esta zona tan preciosa de Olmedo, que estaba todo en flor, y ya es de noche, pero para mí sigue siendo algo... No necesito verlo, sigue existiendo ahí. La esencia de la belleza no está en el objeto, como se creyó mucho tiempo, ¿no? La esencia del objeto no está, la belleza no está en el objeto. Hay objetos que me pueden parecer hermosísimos y a otros le puede parecer una herramienta muy simple. Nos apasionan las llaves antiguas y son objetos sin más valor que ser una llave que abría una puerta, pero ves una llave antigua y dices, esto es una... ¿Qué cosa más bonita es? Yo conozco a alguien que tiene una pared llena de llaves antiguas oxidadas y dices, es verdad, pero son llaves. Es decir, la belleza no depende del objeto, el amor no depende del objeto. Hay algo que es trascendente. Y esta tercera parte tiene que ver con eso. Tiene que ver con que esos pajarillos que el poema dice, los jilgueros me llaman por mi nombre, los pajarillos. Dice Fernando. Más o menos, ¿vale? Es lo que pasa, tú llega la primavera, sales al campo y ¿os acordáis de un poema de Juan Ramón? Yo soy muy Juan Ramoniano, adoro Juan Ramón. Hay un poema de Juan Ramón que es cantan, ¿dónde cantan los pájaros que cantan? ¿Os acordáis? Es un verso precioso porque es verdad, como tiene que ser lo bello y lo poético, tiene que ser verdadero. Tú vas en invierno, que las ramas están desnudas y oyes a los pájaros y no los ves, no sabes dónde están, pero cantan. Y eso lo ve Juan Ramón y dices, es esto, exactamente esto. Y cuando tú oyes a un pájaro que canta y tú llega la primavera y entonces los empiezas a ver por todas partes y parece que están ahí para ti. Y es que están ahí para ti. Tú puedes decir, no, están para mí, estoy yo aquí contemplándolos, ahora mismo existen porque yo los veo y porque yo descubro la belleza en su canto y en sus ramas y en los que están los verderones que están como locos piando por manadas, o el ruiseñor que acaba de llegar y tiene un... Están ahí para ti. Tú eres quien los está viendo. Tú eres quien descubre que, como Juan Ramón, que cantan y dónde cantan, si no los ves. Los estás viendo, ese momento es tuyo, todo eso lo estás creando tú, y ese momento de belleza es tuyo exclusivamente, tú eres el que puede apreciarlo. Entonces, hay algo trascendente en las cosas, sobre todo en las cosas pequeñas. Por eso no lo vemos. Están los pájaros, está en pequeños momentos eso de belleza,
hay un poema que habla de una pincelada en un ojo que pinta Ghirlandaio, que es una cosa que dices, es que tú ves un cuadro donde solo una mota de blanco en un ojo está cambiando toda la perspectiva del cuadro, y tú dices, es solo un punto blanco, pero gracias a ese punto blanco el personaje me está mirando, yo estoy contemplando toda la obra por ese punto blanco que hay en un ojo, que es un punto de brillo. Esa tercera parte del poema trata de esto, exactamente, es decir, hay algo que nos trasciende. Podremos contemplarlo, podremos entenderlo, seguramente no lo vamos a entender, pero hay algo que nos trasciende y que está ahí, y que cuando yo soy capaz de percibirlo, se está produciendo algo que lingüísticamente es poético. Yo recuerdo muchas vueltas a casa de joven, ya de amanecida, después de estar la noche por ahí, y cantaban los mirlos. Claro, es que el momento de los mirlos, que es muy por la mañana, cuando está amaneciendo. Cuando vuelves a casa. Ya, suele ser eso. Sí, son sí, una sábado, gran compañía. Algún día te contaré cómo. O una pequeña tortura. O una pequeña tortura. A veces. No, a veces pueden. No, quiero decir que esto no es una mirada poética, es una mirada muy práctica. No te creas. A veces cuando quieres dormir y. Coño, ya está el mirlo. Ya está el mirlo, sí. Invadiendo mi sueño, ¿no? Me refería Bueno, a eso. Eso también es verdad, sí. Te explicaré cómo hablar con los cuerzos, que lo he descubierto. Bueno, Sí, me lo tienes que contar. llegamos a la cuarta y última parte, que para mí yo creo, pero nos lo explicará él, que tiene una función, ¿no? Como de conclusión, ¿no? Una significación como de conclusiones. ¿Es posible que en esta cuarta parte, bueno, imagino que sí, porque siendo de la ciudad de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que haya una cierta religiosidad o espiritualidad en esta cuarta parte? Sí. Tiene que ver un poco con eso. La cuarta parte, en ese sentido un poco musical de la estructura de Sí, una tal vez sonata, es parte de la lógica también. claro, exactamente. Tiende a recoger los elementos o las frases o las ideas musicales que están en el resto del libro. Entonces, recoge un poco todo, por eso hace un efecto de espiritualidad. sí, pero recoge sobre todo esa parte. Claro que una recuperación de la espiritualidad, sí. Hay un poema en esta cuarta parte que se llama Kairos, que el Kairos es el tiempo determinado o el divino, ¿no? Y también aparece luego el Logos como razón universal, ¿no? Y aquí en este poema, que voy a leer solamente una parte, el tiempo, en este final del libro, el tiempo se rompe, se quiebra, ¿no? Queda en suspenso, queda detenido el tiempo. Pero nos está hablando de otro tiempo, en realidad, de otro Kairos. No será en vano esta fractura, pues el Logos es carne y es el tiempo. El otro, el que no corre ni alimenta la edad. El tiempo de mudarse en vino el agua. El de la lógica del árbol de la mostaza que albergó a las aves. El de los ángeles y las errantes estrellas que no entienden los astrónomos. Es decir, ahí parece que no solamente quiere establecer la lógica del libro, sino que recoge un poco también la filosofía de lo que has ido citando, del paso del tiempo, de la vida, de lo trascendente. ¿Es así o Sí, no estoy? es así. Tengo que explicar este poema un poquito porque es el que da sentido al libro. Claro. Y tiene una clave. Yo no soy de los que se las guarda para que la gente no lo entienda. No, a mí eso no me importa. Yo prefiero que queden las claves de lectura. A ver, este poema tiene la imaginería de un poema de Navidad. Estamos hablando de la imagen clásica de la Navidad, del portal de Belén, la estrella, pero no desde el punto de vista de la natividad, sino de todo lo que hay alrededor, del tiempo, de qué pasa. Se supone que lo que ocurre en la Navidad, ya la natividad, es fundamentalmente una quiebra temporal. Y así se dice desde la perspectiva incluso católica, hay una quiebra temporal. Comienza el fin de los tiempos, todo cambia. Cambia ahí, exactamente en ese momento. Se supone que todo lo que hay alrededor tiene que ver con esa quiebra de la temporalidad. Y tiene que ver con este término griego, que es el término kairos, que no tiene que ver con el tiempo lineal. Y los griegos entendían que había un cronos, había un tiempo lineal, pero había un kairos que no tenía nada que ver con ello.
Y ese Cairo es el tiempo perfecto, el tiempo de que cada cosa pasa donde tiene que pasar, En su momento. independientemente de que el tiempo transcurra o no. Entonces, cuando se habla ahí de las estrellas que no entienden los astrónomos, se está hablando de que a mí me hace mucha gracia cuando ves a Iker Jiménez y estos programas dicen, no, es que la estrella Belén es que hubo una conjunción. Vamos a ver, que no tiene nada que ver con estrellas, que no se está contando que haya una conjunción de estrellas, ni que vino un ovni, ni que no tiene nada que ver. Es que estamos diciendo que hay un tiempo que no es comprensible, es decir, que algo se ha quebrado y hay que entender las cosas cuando se quiebra el tiempo. Porque si existe una quiebra en el tiempo, esto pasaba en los cuentos, a mí me gustan mucho los cuentos tradicionales, he estudiado mucho los cuentos tradicionales y sigo investigándolos. Lo que ocurre en los cuentos tradicionales siempre es una quiebra, son cuentos realistas. Un señor que no tiene hijos, otro que va a pescar, dos niños que son pobres y los tiran sus padres en el monte para que se pierdan. Son cuentos absolutamente realistas, pero el realismo zoriano, o sea, es una barbaridad. De repente hay una quiebra en la realidad y aparece algo mágico. Pero para que eso ocurra tiene que haber una quiebra en la realidad, una quiebra temporal. Entonces los niños, Hansel y Gretel, entran en el bosque y ya no sabes qué tiempo pasa, ni no sabes nada. Solo están allí. Y eso pasa en casi todos los cuentos tradicionales. Y en el momento de la natividad pasa algo parecido. Si lo que ocurre es una quiebra del tiempo absoluta. Ya no hay que entender las cosas no cuánto tardan los Reyes Magos en llegar desde Oriente. No cuánto tarda Herodes. Nos ponemos a pensar desde una racionalidad temporal que no existe. Tenemos que pensar todo desde esta perspectiva. Parece también que no solamente eso, sino que ofrece una función protectora, ¿no? Que es un árbol que además no solamente se detiene el tiempo, sino que hay una función de protección. Sí. De hecho, el título va por ahí. La lógica, el árbol el poema dice el árbol de la mostaza que albergó las aves. Lo que pasa es que poner eso ya era muy largo para el título. El árbol de la mostaza no es más que el árbol bíblico, el árbol de la semilla más pequeña que existe, que quien conoce Israel y conoce esa zona, que yo la conozco, da quizá el árbol más grande que existe por allí. Y sale de una semilla mínima. Entonces, estamos hablando de cosas muy grandes, como ese árbol, y también de cosas muy pequeñas, como la semilla, como los pájaros. Es decir, todo tiene explicación por lo mínimo. A mí me gusta pensar que tenemos que buscar en las cosas pequeñas, en las cosas sencillas, en las cosas simples, la explicación de lo grande. Ir a buscar lo grande nos hace Pequeños. Nos hace pequeños. O sea, me hace gracia cuando dice, no, es que hay una foto de la Boaya ayer que se ve la Tierra como un punto azul, qué pequeños somos, la humanidad. Pero ¿cómo que qué pequeños somos? Si somos capaces de tener en nuestra cabeza una galaxia entera. O sea, no podemos explicarnos desde la pequeñez. Somos seres inmensos. Pero somos inmensos porque tenemos una lógica que es capaz de generar todo eso. Es decir, desde la lógica lingüística yo puedo hablar de las cosas más grandes. Podemos tener en mente el universo entero. ¿Cómo que somos pequeños, no? Y esto es de lo que va esto también. Claro que hay una función protectora. Ya os he dicho al principio que no era un profesor y un poeta, que era un intelectual. O sea, Bueno, no sé. bien. Bueno, además de aves, de árboles, de amor, de noches, que parecen contenerse en ese tiempo detenido, hay otra lógica, otra razón que especificas al final del libro, que suena a conclusión. Y yo creo que no sé si lo personalizas en ti como persona poética, que es el verso: fui poeta y soy verso. Sí, lo personalizo. Sí, hay una... voy a explicarte también, porque la clave es lo que tú has dicho. Es el único poema en el que habla el yo poético. Yo procuro no estar en mis poemas. No soy un poeta del yo. O dicho de otra manera, mi poesía no es estrictamente autobiográfica. Me cuesta mucho hacer eso. No creo tener la importancia suficiente como para hacer poema de mí mismo. Entonces no creo en el yo como sujeto, como objeto poético. Pero es verdad que ese poema trata de una cosa. Ese poema tiene una historia detrás. John Taverner, el músico inglés del siglo XVI, que conoceréis, mira quién ha venido. Ese era un músico que fue perseguido por la iglesia anglicana en su momento, y cuando lo iban a detener y lo iban a juzgar, dijeron:
dejadlo en paz. ¿Por qué vamos a condenarlo? Si solo es un músico, no es nada más que un músico. Y le perdonaron. Y lo dejaron porque no era más que un músico. No tenía importancia. Quería traerlo en ese último verso precisamente para eso. Ahí sí que hay un yo poético, ahí sí que estoy yo. La idea de que no hay que fijar la atención en el yo poético, en el poeta, hay que fijar la atención en los poemas, independientemente del autor. Yo sí que soy un poco más, no soy muy machadiano, pero en esto más, los poemas se quedan ahí, y ahí están. Al que le sirvan lo escribieron y al que no, pues no tiene mayor trascendencia, pero me cuesta mucho que los temas se personalicen el autor. Por eso traje esta idea, que es la idea de, como John Taverner. Yo estaba paseando por Salamanca en ese día, además iba escuchando a John Taverner, me acuerdo perfectamente, y me acordé de esa historia, Es que al final veías la estatua de Salinas, veías la Casa de las Conchas, veías tanto esplendor y dices, todo el mundo ha pasado por aquí, pero al final ¿qué ha quedado? Han quedado cosas pequeñas que vemos todos en el día a día, pero el autor no tiene tanta importancia. Y eso es un poco la idea de ese verso, de ese poema, sí. A ver, siguiendo con lo que estás diciendo y volviendo un poco a la evolución, yo sí que veo precisamente algo de lo que has contado en la evolución de tu poesía, manteniendo siempre tu personalidad, que es evidente. Pero lo digo porque, por ejemplo, en Profanación del Agua, que es el primer libro, vemos también agua, aves, noches, vemos amor, pero sin embargo la voz poética aquí es distinta. Hay más presencia humana, hay menos referencia a los temas como el paso del tiempo o la muerte, y hay incluso algo de diálogo, ¿no? Hay el diálogo con alguien, es decir, hay más presencia que aquí no hay, no hay diálogo, ¿no? He elegido uno que dice: al dictado de la sombra tiñe el gris de tu rostro ausente. Quedas como en un empeño de tormenta seca, bailando luz en un agua imposible. ¿Quién de los dos duda? ¿No era tu nombre el nombre de tu carne? Agente de la duda, difuminas la luz con que te invado y vuelves en estampas de leídos espacios. Solo sé que tu nombre ejecuta el recuerdo como un ave en el agua que cruza ante los ojos, como un cénit de sol enfermizo de agosto, como una ruina antigua y desmedida. Así retengo tu ausencia en el límite del sueño, tu precisa ausencia en el límite del sueño. Te sustento con hebras de leyendas releídas y ajusto la verdad solo a tu nombre, donde te sobrevivo por no borrarme acaso de tu influjo. Aquí el poema, efectivamente, hay dos personas, hay preguntas, hay que eso aquí no aparece, ¿no? Esto es un poco la evolución de tu persona poética o de tu temática poética. Sí. Como... En Profanación del Agua surge, yo ya no era un adolescente en Profanación del Agua. Profanación del Agua yo tenía casi 30 años cuando se publica. Y también un libro que recoge muchos poemas anteriores. Ahí hay ese poema y en otros muchos hay un cierto diálogo poético. Hay un tú, siempre en Profanación. Un tú que es una especie de desdoblamiento del poeta. Es muy pesoano, muy de Pessoa. Hay un desdoblamiento, y muy mestariano también, de la voz del poeta. Es una especie de diálogo con uno mismo que trata temas muy parecidos también a los de Profanación. Ahí también se habla del lenguaje, de cómo se habla del olvido, mucho del olvido y de la memoria en ese libro, del que tampoco me acuerdo mucho ahora, si soy sincero. Pero se trata de eso, el olvido y de la memoria, y de cómo el lenguaje ejecuta ambos. Es decir, recordamos lo que podemos pronunciar y olvidamos lo que dejamos de pronunciar. Y sobre todo, el lenguaje lo manchamos permanentemente. Con lo cual, todo lo que recordamos, lo recordamos seguramente como no es. Por eso hay tanto olvido, tanta pérdida en ese libro, porque estamos hablando de... Es un momento en el que dices, el lenguaje, lo que yo recuerdo, que con 30 años empieza uno a darse cuenta de que... Sí, eso te voy a preguntar ahora. Es decir, que precisamente, como te decía, hay palabras, hay temas que se repiten, ¿no? El agua, la muerte, las aves, pero sin embargo la visión
La visión poética obedece a una evolución, de uno y otro a una evolución personal. Sí, tuya. es verdad, sí. Ese libro ya tenía yo unos 30 años más o menos. Y es cuando uno empieza a darse cuenta de que ya empieza a haber pasado. Eso no pasa a los 20, tú no tienes pasado. A los 20 quieres crearte un pasado, como decía Loquillo, pero no lo tienes. Tienes los mirlos cuando vuelves a casa. Sí, de eso sí que lo recuerdo. Algunos más. Pero tu perspectiva es que tu pasado empieza a estar teñido ya de cierta leyenda, cierta perspectiva literaria. Todos nos creamos una visión de nosotros mismos que no es cierta. Si nosotros nos recordamos como él, yo soy buenísimo, soy de esa que va, mentira. No sabemos cómo somos, no tenemos ni idea. Nos hemos creado una novela de nosotros mismos con la que vivimos normalmente a gusto, no siempre, pero no deja de ser una novela de nosotros mismos. Y a esa edad te empiezas a dar cuenta y dices, todo es una cuestión también lingüística. Yo me recuerdo de esta manera, pero quizá no sea así. Y quizá lo que yo recuerdo, estos recuerdos que tengo de estas cosas en mi vida, no fueron exactamente así. Y poniendo en relación uno y otro libro. Ahora la cosa cambia, claro, es que ya peinando los 60, la cosa es distinta. Tú ya no te preocupas de si lo que hiciste o lo que pasó es verdad o es mentira o es... No. Tú te dices, yo hice esto, ¿yo qué dejé de hacer? O sea, realmente... no voy a decir que la perspectiva sea más materialista, porque no lo es, pero es verdad que pasan dos cosas. Primero, tu vida ya no es una novela. Tu vida empieza a verse ya más como un ensayo. Tú empiezas a tener una perspectiva ensayística de tu vida, tú empiezas a incidir sobre ella desde el pensamiento actual. Es decir, te la empiezas a plantear cómo ha sido y empiezas a resolverla. Esto fue así por esto no sí, esto debió ser. Hay una perspectiva distinta, ya no es novelística. Y segundo, es verdad que el paso del tiempo te lleva a contemplar las cosas de una perspectiva más espiritual. En mi caso es así. Y tú ya no tienes una visión. Yo nunca he tenido una visión material. Bueno, sí, todos hemos tenido una visión materialista de la vida en algún momento. Pero ahora no. Yo ahora no soy capaz de verlo así. Yo empiezo a ver esas otras perspectivas. Es decir, es que hay cosas que nos trascienden. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando han empezado a pasar por tu vida ciertas cosas, la muerte de los padres, de muchos amigos. Cuando empiezan a pasar esas cosas, tu perspectiva ha cambiado necesariamente. Y empiezas a ver a tener una perspectiva que ya no es novelística, ya no es como decía tu tío Jaime, ya no es es que el escenario es otro. Tú ya mides el escenario. Ya que citas a Jaime Gil, lo que va cambiando con el paso del tiempo es los significados se mantienen, pero cambia la significación. Claro, exactamente. Es eso. Yo siempre me acordaré del poema de Jaime Gil de Viedma, el que conocemos todos, el más famoso. Nunca volverás a ser joven. Que el de no volver a ser joven, por una razón muy simple. La poesía nos acompaña siempre y recordamos poemas y los memorizamos. Y a mí me pasó una cosa, ese poema me cayó en un examen de cuarto de carrera cuando me daba mi clase don Víctor García de la Concha, y me cayó en un examen. Y yo ese poema me lo aprendí de memoria, me lo sabía de memoria, y yo lo entendía perfectamente. De hecho, me puso muy buena nota en el comentario del examen y saqué muy buena nota, no voy a decirlo ahora. Pero saqué muy buena nota con ese comentario. Entonces yo entendía bien el poema y entendía bien desde la perspectiva literaria, el comentario crítico, todo. Pero yo me di cuenta con los años de que no me había enterado de nada. ¿Cuándo me enteré yo de lo que significaba ese poema? Cuando me hice muy mayor. Y entonces, en la que la vida va en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. ¿Cuándo entendí yo el poema? Cuando la vida empezó a ir en serio. Más tarde. Era más tarde. Ese poema me explicaba todo, es decir, la poesía nos acompaña hasta el punto tal de que cambia con nosotros. Así es. Oye, yo ya he acabado con las preguntas. No sé si tú quieres añadir algo más que hayamos dejado en el tintero respecto a la lógica de... Yo es que me lío a hablar, ya veis que No. es de efecto profesoral. Pero a mí me cada uno- gustaría, Pepe, perdona que te corte, que me gustaría escuchar su voz con alguno de los... Sí, yo Que nos encantado. Bueno, claro. yo por eso digo, yo ya Además, si me dejo de permites, tu constreñir voz- el hecho. Tu voz me recuerda, no quiere decir que sea igual, pero te oigo hablar y cómo hablas y tu cadencia y me recuerda, no sé por qué, a Javier Lostalé.
conozco a Javier, puede ser. Tienes ahí un punto que Es posible. Javier los talé. Entonces, bueno, te lo digo. No te porque digo yo que no, y yo a Javier lo oía en la radio muchísimo. todos, ¿no? Y Hemos crecido con Javier. todos, y sí, con- sí. con Entonces sus sería un versos placer hemos grabado. oírte. Yo encantado. Fíjate, yo siempre he tenido mucho pudor con mi voz, porque yo siempre he dicho, tengo una voz. Esto que cuando te oyes grabado, dices que Bueno, Pero eso pero- nos pasa a todos. Sí. Sí, pero los profesores tenemos un defecto mayor, que es que, claro, la estás usando constantemente. Claro. Y tú te crees que cuando das una clase, estás ahí, todos los alumnos se quedan. Lo dices, con esta voz yo creo que no. Bueno, pues vamos a ver, os leo dos o tres poemas de... Voy a leer... yo hago siempre en los mis libros, siempre suele haber un soneto. Y siempre hay un soneto más o menos clásico, pero suele haber un soneto, no porque yo sea un gran sonetista, sino porque a mí, cuando un poema se me atasca y me cuesta mucho, o se va de tiempo, se hace demasiado largo, no sé medirlo, procuro llevarlo a la forma del soneto. A veces se queda y a veces no, a veces lo corrijo de otra manera, pero me ayuda mucho. Me ayuda mucho porque me somete a reglas. Cuando algo me somete a reglas yo me siento muy tranquilo, no sé, será algún tipo de Asperger, no sé qué será eso, pero me siento muy a gusto cuando poéticamente tengo que someterme a reglas. Este se titula Vía Apia y trata sobre la Vía Apia, es decir, habla de cuestiones espirituales, pero habla de la Vía Apia, y dice así: un tomillo, un sepulcro, luego más en el camino a casa que serpea por viejos epigramas. Lo que sea, este frío lo sabremos quizás cuando acabe la noche de este marzo y resucite el sol. Cantan las aves y el horizonte tiene rojos suaves, donde ayer hubo un atardecer garzo. Primavera de ausencia por la vía Apia, azul y añil como de luto. La epigrafía de un cielo absoluto en su tinte de ocaso. Todavía, la muerte es solo una inscripción de cera en la tablilla de la primavera. Este poema está escrito como si lo escribiese un niño en el siglo I, en el siglo II. No como si lo escribiese yo. Por eso hablo de escribir en una tablilla de cera. Por eso hablo de que la Vía Apia está llena de epigramas, de inscripciones en las... La Vía Apia, sabéis que era la zona de enterramiento, era donde se enterraba. Vienen lápidas individuales, vienen familiares, pero estaba llena de muerte. Sin embargo, pasear por la Vía Apia debía de ser una experiencia estética espectacular. Es curioso esto, es decir, joder, yo lo pienso muchas veces, ¿cómo sería pasear por la Vía Apia cuando estaba todo lleno de mármol, llena de inscripciones, si debía ser una experiencia estética increíble, absolutamente increíble. Y estamos hablando de la muerte y del tomillo y de la luz y pasear por la primavera en la Vía Apia, eso debía de ser algo inenarrable, pero estaba llena de muerte. Entonces, claro, que un niño paseara por allí lleva a decir eso, es que todavía la muerte es solo una inscripción de cera en la tablilla de la primavera, es que no ha llegado, es que estoy viendo otra cosa distinta. Bueno, pues es uno de los sonetos. Y de la segunda parte, en la segunda parte tiene que ver un hecho personal, que fue la muerte de mi padre en esa época. Había muerto un poco antes de estos poemas. Cuando se tiene sentimientos difíciles es mejor no escribir muchas cosas porque suele salir mal. Entonces son un poco así. Y esto se titula El mundo se reduce a una mesa, en la explicación. Viene de la anécdota, como casi todo el libro viene de anécdotas, viene de pequeñas cosas. Cuando mi padre estaba muy enfermo ya, y no podía respirar, con los hijos en casa íbamos todos a verle. La mesa estaba pues las 4 cosas suyas, las cartas, los libros, y siempre había un vaso con agua. Mi padre tenía vértigos y tenía aversión a que le pusieran el vaso de agua ahí. Era horrible, no podía verlo, entonces todos los hijos jugábamos siempre a ponerle el vaso en el borde de la mesa, porque inmediatamente hacía así, hasta el último momento, hasta el momento. Entonces, ese gesto para mí quería decir muchas cosas. No era solamente el que sus hijos estaban jugando con él, sino el miedo a que el vaso cayera. Pero no era el mismo miedo de que un vaso caiga cuando tú tienes 50 años a que estás muy mal, estás sabiendo que estás agonizando y hay un vaso que va a caer.
todo tenía un sentido distinto. Y decía así: su mayor miedo al fin era la mesa, porque en ella se sucedía el mundo. Los libros, la comida, las señales de amor toda poblada por los hijos, una flor, una carta, una visita. Pues reducido todo a la sustancia del espacio puede entenderse el alma, no ceñida a este hueco irremediable, la valentía del vuelo, el ansia de la sangre y la pulsión, el viento, el vértigo de un vaso que caía al vacío. Lo comprendí y por eso no elegí leerlo, porque lo vi muy personal. Sí, como para sí, que sí. Sí, por eso, no, pero... no voy a decir a un tercero, sino... Sí, pero está bien que yo dé la explicación, porque Claro. creo que aquí se resume muy bien también lo que quería decir de este libro. Es como todo lo trascendente al final está en las cosas muy pequeñas. Sí, sí. No hay que salir a buscar muy lejos. Cercanas e invisibles. Sí, 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 sí. Porque es verdad, y son Y digo- invisibles, y porque digo a veces no invisibles las vemos. O porque no queremos verlas o no Claro, reparamos en claro, el tiempo. es cierto. Cercano e invisible. Y están ahí, y están ahí, y están por todas partes. Eso es. Todos los Y es días, muy difícil. todo el verlos. tiempo en todas partes. Sí. Sí, sí. Entonces, a ver si encuentro alguna, Sí, sí. algún otro. Quizá. Bueno, sí, esta primera parte. Quizá los dos